Esta predicación la titulé Yo y mi casa servimos a Jehová. Y vamos a empezar en Josué, capítulo 22, del versículo 1 al 5. La decisión es propia, la decisión es personal. ¿A quién le quieres servir? Está en tu vida, está en tu persona. Y relacionado a la decisión que tú tomes, así es como te va a venir en tu vida, es como te va a ir en tu vida. ¿Ya lo tienen? Dice: Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manases y les dijo: Ustedes han cumplido todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes me han obedecido en cada mandato que les he dado, durante todo el tiempo que ha pasado hasta este mismo día. Ustedes no han abandonado a sus hermanos los israelitas, más bien han cumplido todos los mandatos del Señor, y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y les ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos y manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Era la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manases. Ellos fueron los que tomaron la heredad al lado del río Jordán. Pero ellos querían ese lugar porque tenían ganado. Y les dijeron a Moisés que le diera esa tierra. Y esa fue la orden que le dijo Moisés: está bien, pero ustedes no van a cumplir con sus hermanos, porque sus hermanos todavía les falta tomar territorio para cada una de las tribus. Entonces vemos cómo lo que Moisés les dijo a la media tribu de Manases, a Rubén y a Gad, todo lo cumplieron al pie de la letra, fueron obedientes con lo que les enseñó Moisés y lo obedecieron a Josué, porque Josué Dios lo levantó, Dios lo apartó para que fuera el que tomara el control de todo el pueblo, para que tomara la tierra prometida. Y Josué fue un guerrero, no solamente fue un valiente, él destruyó a 31 reyes, a 31 naciones, porque Dios respalda la obediencia. Y cuando nosotros, su palabra no se aparta ni de día ni de noche, Dios va a cumplir todo lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Y la clave está en obedecer y servir. Porque si el padre le dijo a Josué: ¿sabe qué? Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a ser quien vas a tomar la tierra. Y cada una de las palabras y de las indicaciones que nuestro Señor le enseñó a Josué a través de la ley que le mostró a Moisés, Josué, que siempre estaba al lado de Moisés, él siempre fue un fiel servidor de Moisés y del Señor. Y ese es el orden que Dios establece. Porque ¿cómo voy a ser buen siervo de Dios sin obedecer a Moisés? Dios puso a Moisés, y ese plan y ese propósito que tuvo Dios sobre Moisés se cumplió. ¿Por qué? Porque él fue quien lo sacó de la esclavitud. También él fue un siervo, un servidor,
Y cada uno de nosotros venimos a servir. Por eso fue lo que nos enseñó. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Eso es lo que nos enseña Jesús. Por eso Él le lavó los pies a los apóstoles. El que quiera ser el mayor, que sea que les sirva a todos. Porque la ley terrenal nada se compara con lo celestial. Es todo lo contrario. Porque para ser el mayor tú aquí, tienes que prepararte. Y dentro del reino de Dios no. Es el servidor. Es el humilde. Es el manso de corazón. Y eso es lo que nos enseña Jesucristo a través de su palabra. ¿Qué les dijo a los apóstoles? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando tienes humildad, eso nace de tu corazón. La mansedumbre nace de tu corazón. Y por lo tanto tú recibes la corrección a tu vida. ¿Para qué? Para que emprendas una vida de éxito, una vida de triunfador, no una vida de fracasado. Porque con Jesús no hay fracasados. Él nunca perdió, Él siempre venció. Y así como Él siempre venció todo obstáculo que el enemigo le puso, así también nosotros como sus hijos y como su pueblo. Tenemos que cambiar la manera de nuestro pensar. Y solamente esa manera de que nuestra mente sea cambiada va a ser a través de su palabra, a través de que el libro de su ley no se aparte de nuestra vida ni de día ni de noche. Y les manda a decir una orden: esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios. Tenemos que esforzarnos. Y el esforzarnos también implica fidelidad. Porque tenemos un Dios fiel. Y así como Él es fiel, también nosotros tenemos que ser fieles. Para que se cumpla su plan y su propósito. Porque ¿quién va a estar muy contento con una persona que es infiel? Nadie va a estar muy agradable y muy en paz y muy tranquilo cuando tu pareja o la persona te fue infiel. Hablándolo en una relación ilícita. Entonces cuando nosotros también somos infieles a nuestro Señor, Él tampoco no está muy contento, muy a gusto, muy agradable. Para que Él esté contento y con ese gozo, tenemos que serle fiel. Tenemos que esforzarnos para no caer en el pecado, para no caer en la tentación, para no caer en la maldad. Todo conlleva un esfuerzo. Y eso Dios nos revistió este cuerpo de todas esas cualidades. Y sobre todas las cosas, amen al Señor su Dios con todo su ser. No es nada más con la mente, no es nada más con los ojos, es de los pies a la cabeza. Y Dios examina y escudriña los corazones. Él es el que pesa los corazones de los hijos de los hombres. A Él no lo podemos engañar. A Él tenemos que abrirle nuestro corazón, sincero, y demostrarle con un testimonio vivo que realmente somos lo que Él nos está enseñando en su palabra. Si no, de lo contrario, no estamos haciendo nada de lo que Él nos enseña y de lo que Él quiere que hagamos. Porque todo lo que está en su palabra son mandatos, no son sugerencias de que si quieres o que no quieres. No, si tú eres su hijo, si tú eres la oveja y Él es tu pastor, tú tienes que obedecer cada una de las instrucciones que Él nos está enseñando a través de su palabra, para que podamos tener éxito, para que podamos emprender nuevos horizontes
nuevas fuentes de trabajo. Solamente es con Él, porque de fuera de Él nada podemos hacer. Entonces las mismas instrucciones que Josué recibió de Moisés, esas mismas instrucciones Josué se las dio a las 2,5 tribus, porque ellas iban a estar del lado oriental, como dice aquí su palabra, del río Jordán. Que no se apartaran, que lo buscaran, que de día y de noche su palabra estuviera en su corazón, para que lo declarara su boca. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedézcanlo, sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Una vez más se los vuelve a recordar. Con todo tu corazón, porque aquí se almacena tu voluntad. Y si tú tienes la voluntad de hacer lo que tu Padre te está enseñando, lo va a hacer todo tu ser, que es todo tu cuerpo. Pero si tu voluntad que está almacenada en tu corazón no lo quiere, pues tu cuerpo no va a funcionar. Porque no lo va a hacer. Porque no tiene ese deseo de hacer lo que un corazón empedernido no quiere hacer. Si es tu alma que está en tu corazón tiene la voluntad de servirlo, tu cuerpo lo va a realizar. Tu cuerpo lo va a alabar, lo va a exaltar, lo va a bendecir, lo va a entronar. Cuando entiendas que nosotros somos sus siervos, que nosotros estamos aquí para servirle. Y Él nos lo enseñó a través de su palabra cuando Él vino aquí a la tierra. Él nos enseñó de qué manera debemos de ser como su pueblo, como sus hijos y como sus ovejas. Porque cuando estemos haciendo lo contrario de lo que Él estableció en su palabra, estamos siendo rebeldes. O la otra sería que somos ignorantes de no conocer lo que Él tiene establecido en su palabra. Y eso a nosotros nos corresponde, de escudriñar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y está hablando, condúzcanse de acuerdo con su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En Él tenemos todo lo bueno, en Él tenemos todo lo agradable y todo lo perfecto. ¿Por qué la iglesia no ha entendido eso? Que si estás con Él, ¿quién va a estar en contra de ti, persona? Si mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Por qué no lo ha entendido la iglesia de Jesús? ¿Porque no les han enseñado la doctrina de Jesucristo? Porque esa es la que te transforma, esa es la que te renueva, esa es la que te cambia y te da el crecimiento. No hay otra doctrina que te pueda dar el crecimiento más que lo profético, lo apostólico y lo de Jesucristo nuestro Señor, que es una misma doctrina. No la del hombre, no la demoníaca, no. Y esas doctrinas también están establecidas aquí en la Biblia, la del hombre y la del demonio. Por lo tanto, nosotros tenemos que ocuparnos. ¿Qué tipo de doctrina estamos recibiendo? ¿Qué es la enseñanza que se está estableciendo en nuestro corazón? Que se está cimentando en nuestro corazón. Todos tenemos que obedecerle, todos y cada uno de sus mandamientos, con todo nuestro corazón amarlo. No nada más con nuestra boca,
Porque cuando lo amamos de todo corazón, ese es el testimonio que reflejamos en la iglesia, en nuestro trabajo y en la calle. Es un testimonio vivo. No consiste en palabras, porque las palabras el viento se las lleva. Pero tu testimonio en hechos, eso se queda cimentado aquí en la tierra y suben los tesoros al cielo. Porque lo que hagas no se queda aquí abajo, sube al trono de la gracia. Y lo que dices, eso no tiene fundamento. El fundamento está en el testimonio si realmente eres un hijo de Dios. Y si realmente obedeces lo que Él te está enseñando. Todo ser humano que está aquí en la tierra vino a servir. Nosotros tenemos que trabajar y de tal manera servimos a nuestro prójimo. De una o de otra manera somos servidores. Pero lo que nunca se nos debe de olvidar, que primeramente tenemos que ser siervos y servidores de Jesucristo nuestro Señor. En mi trabajo tengo que servirle a los clientes. En cualquier tipo de negocio que tú tengas, tú eres un servidor. No solamente en las cosas de Dios. O si tú eres un empleado, tú eres un servidor de tu patrón. Y muchas de las personas obedecen más a su patrón que a nuestro Señor Jesucristo. Porque si les dicen, ¿sabes qué? Mañana te quiero a tales horas aquí, o implementan un horario de entrada y de salida, a esa hora o antes de esa hora ya están presentes ahí. Porque saben que si no están, les va a causar problemas. Y en las cosas de Dios no lo ven así. Mucha gente anda llegando pasado de la alabanza, mucha gente anda llegando ya al 15 para la salida, y mucha ni siquiera se aparece, se presenta. Y la pregunta es, ¿Jesús va a venir por ese tipo de iglesia? Que ni siquiera sabe cuál es el plan y el propósito por el cual está aquí en este mundo y en esta tierra. Que no nos engañe el enemigo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pero solo va a ser a través de la palabra. Quien Dios va a ser el que nos va a renovar y nos va a transformar. Esta mente, no la del viejo hombre, porque la del viejo hombre ya la venimos arrastrando desde que andamos en el mundo, sino a una nueva criatura. Y la palabra es Él mismo quien va a ir transformando nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir, de caminar y de hablar. Porque si tu mente no cambia, todo tu cuerpo sigue siendo el mismo. La diferencia es que antes estabas ahí en el católico y ahorita estás sentado en una iglesia cristiana. Pero el cambio en tu persona brilla por su ausencia. Y tenemos que mostrar un cambio, una actitud diferente. Que realmente Dios está en nosotros y que Él es el que nos guía nuestros pasos. No que nosotros queramos hacer nuestra voluntad. Porque su voluntad no falla, su voluntad es perfecta. ¿Qué más queremos? Si su bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Y Él es el que nos va a dar cada una de las cosas que estemos necesitando aquí en este mundo. Pero se requiere disciplina, porque la disciplina es la que te va a llevar a otro nivel. La disciplina es la que te va a llevar al camino de la vida. Y Jesucristo no son tantos caminos, Él nada más es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.
Si tú no te dejas disciplinar, no vas a crecer, no vas a aprender. Y en vano va a ser todo el tiempo y los meses y los años que te has metido en una iglesia sentado. Si quieres seguir haciendo el yo. Aquí se trata de que Jesús tome el control total y completo de tu persona. Y Él lo va a perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que lo prometió es fiel. Él no es como el hombre. Sí, mañana estoy en la iglesia y ¿qué? Nada más hablan por hablar. Y no entienden que por nuestras palabras vamos a ser condenados. O por nuestras palabras vamos a ser justificados. Por no entender y por no meditar qué es lo que van a hablar. Y así en ese sentir se encuentra la iglesia. Vayamos a Marcos. Marcos capítulo 16. Versículo 14. ¿Ya lo tiene? Y está hablando de Jesucristo, dice, cuando Jesús resucitó. Vamos a leerle desde el 9 mejor. Dice, cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron, avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11, mientras comían los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que los habían visto resucitado. Esto es María Magdalena y las 2 personas. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos cobrarán la salud. Este es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, ir y hacer a todo el mundo. Y eso no nada más es para los que están de oyente, no, es para también el que está predicando. Porque ante Dios no hay excepción de personas. Y vemos la incredulidad que todavía había en los apóstoles. Se les tuvo que aparecer a los 11, porque cuando se le apareció a María Magdalena y le dijo, ¿qué aconteció? Que no creyeron. Cuando se les apareció a los otros 2 que iban camino a Emaú, ¿qué pasó? Tampoco le creyeron. ¿Y qué tuvo que hacer? Presentarse a ellos. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la causa de la incredulidad? La falta de fe. La incredulidad es igual que el pecado. Si tú no tienes fe, eres una persona incrédula. Y los que estamos en la iglesia de Jesús, nosotros vivimos por fe y por su esperanza a través de su palabra. Toda la iglesia de Jesucristo debe de vivir en ese orden. Y no porque me dijeron, no, por lo que yo estoy escudriñando a través de su palabra. Que cuando impongamos las manos, cosas sobrenaturales estén aconteciendo en la vida de nuestro prójimo, en la vida de nuestro hermano. O en lo que estemos decretando a través de una bendición para nuestro hogar, para
para la armonía de nuestra familia. Nos van a acompañar todas estas señales, porque Él es el que nos va a respaldar a través de obedecer lo que Él nos está enseñando. Si no voy, ¿cómo van a acompañar las señales que Él me está diciendo? Yo tengo que entender que tengo que hacer lo que Él me está enseñando. Y cuando yo haga lo que Él me está enseñando, todo lo que me va a respaldar, aquí está escrito. Son las señales, son los milagros, son las bendiciones en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y eso va a ser testimonio para todos, porque va a ser un antes y un después. Que la gente se va a quedar asombrada y admirada. Pues ¿cómo lo hizo? Únicamente hay una manera: obedecer a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, vemos que también los discípulos que fueron los apóstoles, también ellos vinieron a servir. Cuando lo entendieron, dejaron todo. Dejaron su fuente de trabajo, dejaron lo que sabían hacer creativamente con sus manos, que era pescar. Otros lo que sabían hacer lo dejaron todo. ¿Por qué? Por seguir a Jesús, por ser siervos de Jesucristo. Y le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado, sí, todo, pero ¿sabes qué? Te va a llegar al doble. Allá en la vida, no, aquí en este mundo. En la vida eterna vas a tener todo. Pero aquí si dejaste madre y padre, todo lo que sea trabajo, aquí te va a llegar doblemente. ¿Por qué? Porque con Él se multiplica y se fructifica todo. Él no te quita, Él no te roba. Él no vino a matarte, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y cuando la iglesia no ha entendido que Dios es el dueño de la vida, y si no lo entiende, por eso se encuentran enfermos. Él no te va a enfermar, porque también Él le duele en su corazón. Si tú eres su hijo, no te puede dejar triste, enfermo, deprimido. Pero si tú entiendes lo que Dios quiere que tú hagas, tu vida va a cambiar. No porque tú seas muy fuerte, no, porque Él te va a respaldar en lo que estés haciendo cuando estés dentro de su voluntad. No les dijo: váyanse a una calle, a una colonia, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Las nuevas buenas son las de Jesucristo, no son las del hombre, no son las demoníacas, porque ahora el hombre se ha encargado a que la iglesia cristiana ya no tiene distinción de las católicas. Aquí hay convivio de matrimonios, aquí hay como eventos de mujeres, hay eventos de jóvenes, lo mismo que hacen los católicos. Lo mismo que hacen los católicos. Y en la palabra nos enseña que Jesús nunca hizo nada de eso. Los apóstoles ni se ocupaban del dinero. Ellos se ocupaban de predicar, de enseñar, de discipular en la doctrina que habían recibido a través de Jesucristo. Pero como humanamente lo ven todo, por eso implementan tantas cosas y tantas tonterías a la iglesia de Jesús. No han entendido que cuando Jesús entró al templo y que miró animales y los cambistas, que les volcó la mesa. ¿Y qué les dijo? Mi casa es casa de oración. ¿Qué estaban haciendo esas personas? Y no lo ha entendido la iglesia de Jesucristo.
Porque el que está al frente de una congregación, lo que sucede es que se sirve de su Señor. No le sirve porque es una persona inútil. Se sirve de los diezmos, se sirve de las ofrendas, de las bendiciones. Todo la toma para su familia. En Marcos vemos que al final eso es lo que nos enseña. El final del libro de Marcos. Que vayamos, que hagamos, no que se van a hacer, solo no se van a hacer. Por eso nosotros somos sus siervos y nosotros somos el instrumento en las manos de Jesús para que lo que está establecido en su palabra se cumpla tal y como Él lo estableció. Si tú no vas a predicarles, si tú no vas a enseñarles, y si tú le enseñas lo que tú crees, lo que tú piensas, una doctrina errónea, una doctrina vana, no tiene sentido. Por eso Él tomó 12 discípulos. Vayamos a Josué capítulo 24. Y dice así la palabra. Y cuando Balat, hijo de Zippor, rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán, hijo de Peor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él los bendijo una y otra vez. Así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Aquí está hablando el Señor. No es en la fuerza de la persona, del ejército, es en el poder que está en nuestro Señor. Dice, yo se los entregué. No fue tu fuerza. No fue tu valentía, fui yo. Reconoce que sin mí nada puedes hacer. Que yo soy el que mudo los tiempos. ¿Por qué no has entendido? ¿Por qué te has aferrado y afanado a querer hacer las cosas a tu manera? Cuando estamos en nuestro Señor Jesús, todo es bueno, todo es agradable y todo es perfecto. ¿Qué más quieres? Para tu vida, para tus hijos, para tu trabajo. No te está diciendo que es malo. Su voluntad no es mala. Su voluntad es buena, es agradable y eso es lo que quiere para la iglesia y tiene para la iglesia. Por eso Él nos ama. Y como nos ama, pues Él nos quiere corregir y disciplinar a través de su palabra. Y nosotros somos los que vamos a recibir esa bendición si nosotros obedecemos lo que nos enseña. Y no fue una nación, fueron muchas. Pero ahí está hablando el Señor, yo, no tú, no tu fuerza. Dice, no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. Y una vez más el Señor está hablándoles, fui yo. Y eso es lo que debe entender la iglesia de hoy, que no eres tú, que no soy yo, es Dios en mí, obrando a mi favor. Obrando a tu favor, obrando en tu familia, en tu trabajo. No somos nosotros, es nuestro Señor. Él es el que pelea la batalla, de Él es la venganza. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar todas las cosas en sus manos. Todas nuestras peticiones tenerlas que poner delante de su trono de la gracia.
porque Él sabe hacer mejor las cosas que cada uno de nosotros. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Le dio ya unas ciudades construidas, ya hechas, ya nada más para llegar y tomar lugar. Hoy en día, Dios, ¿qué te ha dado? Que hoy en día no le has dado la gloria. Te dio un hogar, te dio una familia, te dio una casa, te dio un carro. ¿Qué te ha dado el Señor? Que no muestras la humildad de que realmente Él es el que te ha dado todo y que por Él estás aquí, en esta tierra, en este mundo. Porque de Él es todo. De Él es el oro, de Él es la plata, el mundo, su plenitud y todo cuanto en Él habita. Entonces nada más somos unos administradores y tenemos que reconocer que solo Dios es el que nos da todas las cosas. No para estar sobreviviendo, para disfrutar esta nación que nos dio. No para vivir en el libertinaje, no, sino para vivir en santidad. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Pero si ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Estas son las palabras de Josué. Si ustedes quieren volverse atrás, es su decisión. Es su libre albedrío. Pero ¿saben qué? Yo y mi casa servimos a Jehová. Y no hay cosa más trágica que la persona, que el cristiano que recibió a Jesús en su vida y Dios obró un milagro en su persona y que el día de mañana esté fuera. No hay decisión más trágica que dejar a Jesús por irse al mundo, por caminar en la inmundicia, en la maldad. Entonces vemos que Josué tenía la sabiduría, que él tenía la inteligencia y por eso tomó la decisión correcta. Y cuando uno toma una decisión correcta acorde a lo que nuestro Señor nos está enseñando, cosas vamos a ver, cosas naturales, cosas sobrenaturales estaremos viendo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro final en este mundo. No tenemos por qué preocuparnos, siempre y cuando tengamos una mente ordenada, una mente creativa y positiva, porque tenemos un Dios creativo que de la nada hizo todo. Y si tú dices ser su hijo, tú de la misma manera debes de actuar. Ser imitador de Jesús, no en palabras, sino con hechos, con testimonio. Y es lo que nos está hablando Dios. ¿Qué decisión tomas? ¿Quieres servirle a tu Señor? ¿O quieres servirle a los ídolos que están de piedra, de madera? Tú decides y nos muestra la gratitud de un corazón. Ese es el corazón de Josué, un corazón agradecido. Porque él vio todas las maravillas de nuestro Señor en su vida. Él vivió todo. Desde que salió de la esclavitud de Egipto hasta que cruzó el
el Mar Rojo, cuando cruzó el río Jordán y los reyes que Dios les entregó en sus manos. 31. Y él tomó yo le voy a servir a mi padre. Si ustedes no quieren, pues ahí es su problema. Pero yo voy a terminar con él. Porque sé que si termino con él, yo sé dónde voy a estar el día de mañana. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, tomar la decisión. Si queremos servirnos a nosotros mismos o servirle a nuestro Señor. Es lo mejor. No hay cosa mejor que servirle a nuestro Señor. No que te sirvas de Él, porque muchos se sirven de Él. Y son los que sustraen toda la economía, y por eso la obra de Dios no crece. Por eso la obra de Dios está estancada, porque ya se edificó la iglesia y el líder o el pastor y es el que tiene todo el control. Sin entender y sin saber que las finanzas y lo que va entrando aquí es de Dios, y para que su obra crezca y la del hombre desaparezca. Porque no tienen visión. Y si hay fondos aquí en el templo, eso es para implementar otro terreno, hacer otra iglesia, enseñar a nuevos hermanos, nuevos cristianos, para que esto vaya creciendo. Pero no quieren dejar su mina. Ya están bien sentados aquí, bien tranquilos, mira. Y que las ovejas sufran. Mientras que el pastor y sus hijos se están dando el lujo de andar en carros nuevos, de andar viajando, de andar... Y las ovejas padeciendo hambre, el alimento que es la palabra, que es lo fundamental. Y también lo que es físico. Porque no aprenden de la iglesia primitiva. Que los ricos se despojaban de sus tierras. ¿Para qué? Para que bendecieran a los pobres y para que hubiera igualdad. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 28. Vamos a leer del versículo 16 al 20. ¿Ya lo tienen? Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Lo que les he enseñado, eso fue lo que les dijo a los discípulos, no lo que ustedes quieran hacer. Y ahora el hombre quiere hacer lo que le place. Y eso es una tragedia. Si Jesús dice, vayan y ya, todo lo que yo les enseñé, ¿qué les enseñó? La doctrina de Él mismo, la doctrina del Padre y la doctrina apostólica, porque ellos son los enviados que tienen que recorrer todas las regiones para proclamar el evangelio del reino. Se me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. ¿Por qué Jesucristo recibió la potestad?
porque dice su palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Él resucitó, dijo el Padre, se me ha dado, dice Jesús, se me ha dado toda potestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y queremos nosotros autoridad sin obedecer. No hay autoridad sin obediencia. Dios le va a dar la autoridad al que obedece. Dios lo va a respaldar al que hace su voluntad. No al que quiera hacer lo que le plazca. ¿Qué pasó cuando lo adoraron? Cuando lo adoraron, se postraron. Porque sabían que solamente en Él hay resurrección y hay vida eterna. Fuera de Él, muerte eterna. Va a haber una muerte eterna fuera de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y quién le había dado toda la autoridad? El Padre. Por eso el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y aunque es un solo Dios, es el orden que Dios establece. Él no se dijo, no, yo me la di, no. El orden, mi Padre, el Señor me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y como me lo ha dado, ahora yo se los doy a ustedes. Vayan y llegan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Todo lo que yo les enseñé, eso mismo díganle a todas las criaturas, a todos los que no me conocen. Enséñenles mi doctrina. Enséñenles mi evangelio, no lo que tú crees, no lo que tú piensas. Por eso Pablo todo lo tenía por basura y aunque era un estudioso de la ley, todo lo dejó. Él no enseñó nada de lo que aprendió de la ley. Él enseñó y predicó todo lo que Jesucristo le reveló. Y ahora la gente no entiende. No entiende porque tiene los sentidos. Ahora sí que tiene una venda. Y quiere hacer lo que le place hacer. Quieren hacer eventos, quieren hacer. Si Jesucristo nos está enseñando eso. Jesucristo nos está enseñando que prediquemos, que los enseñemos, que los discipulemos a través de su enseñanza. Porque de esa manera dice que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Si tú no lo realizas, pues tampoco Él te va a salopar las cosas y te va a dejar y no va a estar contigo hasta el fin del mundo. Porque no entiendes el plan y el propósito de su palabra. Todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro, no nada más les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es una verdad. Entonces, para que veamos que el hombre es el que se ha encargado de ir separando a la iglesia del plan y del propósito que Dios tiene para su novia. ¿Por qué? Porque ya meten tradiciones también en la iglesia. Ya quieren también hacer bailes. Quieren que esta carne de nuevo vuelva a levantarse en vez de matarla y someterla a través de la palabra. Es algo trágico que hoy en día está pasando en la iglesia de Jesús. Mientras unos cuantos se enriquecen,
la mayoría de Jesucristo y la iglesia vive en tristeza, vive enferma, vive deprimida, vive sobreviviendo, porque no han entendido que mejor es servir que ser servido. Mejor es dar que recibir. Y lo que estoy dando es lo que recibí de gracia. A mí no me costó nada estar un tiempo nada más con su palabra. Eso es lo que yo he recibido. Y así como lo he recibido, así se los doy. ¿Para qué? Para que la iglesia de Jesús se vaya perfeccionando. Y para que nos vayamos edificando los unos de los otros. Entonces vemos que las tradiciones de los hombres no te van a llevar a ese destino glorioso con Dios. Es la doctrina de Jesús, nada más. La misma doctrina que Jesucristo les enseñó a los apóstoles, ellos fue lo que hicieron nada más. Enséñenle lo que les enseñé, no lo que ustedes saben aparte. Y vamos a terminar con Josué capítulo 1. Vamos a empezar del versículo 1. ¿Ya lo tienen? Y dice el encabezado, orden del Señor a Josué. Es un mandato. ¿Sabes qué tienes que hacer esto? No que si quieres. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como lo prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Vemos que ¿quién fue el que enseñó y instruyó a Josué? El Señor le dio las tablas de la ley a Moisés. Y Moisés le enseñó a Josué. Y por eso no lo está delegando a una orilla. Para que veamos que aún siendo el Señor el dueño de todo, Él le da el orden y le da el lugar al que camina en su voluntad. Está diciendo, mi siervo Moisés ya murió. Y las tablas que le enseñé a él y que él te enseñó a ti, no las dejes de un lado. Cúmplelas. Y a veces nosotros no entendemos eso. Ya se fue, pues ahora yo soy yo. Lo que te enseñó mi siervo Moisés, eso cúmplelo al pie de la letra. Porque ahora a ti te toca entrar en lo que les prometí a él y lo que le prometí al pueblo. No te apartes de este libro de la ley. Esfuérzate y sé valiente. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. ¿Qué mayor satisfacción podremos recibir de nuestro Dios? Que nunca nos deje ni nos desampare. Y esa es la convicción que tenemos que tener nosotros.
Cuando estamos caminando en su voluntad, Él nos va a guardar donde quiera que andemos. Nadie nos va a hacer frente. Nadie nos va a querer injuriar. Nadie, no, porque creemos en su palabra. Y Él no es hombre. Él es el Dios Todopoderoso. Tenemos un Dios de pactos. Y así como estuvo con Moisés, ahora estaré contigo. Y si estuvo con Josué, ahora está conmigo. Porque si yo me someto a su voluntad, a obedecer lo que Él me está enseñando, tampoco me va a dejar ni me va a desamparar. De igual manera contigo, o con los que tomen su palabra para su vida. Si no la toman, cada quien va a sufrir sus consecuencias. Nunca, dice, será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometió a su antepasado. Solo te pido que tengas mucho valor, firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que obedecer. Y cuando haya toda esa actitud en nuestra vida, va a venir el éxito a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Que no se aparte el libro de la ley ni de día ni de noche. Que siempre tenga la mente ocupada en su palabra, para que tu corazón adquiera sabiduría, para cuando salga una palabra de tu boca, salga una palabra llena de bendición, una palabra de provisión, una palabra de sanidad, una palabra de libertad para aquel que se encuentra cautivo. No hay otra manera de tener éxito con Dios, si no es a través de la obediencia. Si lo obedecemos, Dios también nos va a dar autoridad. Dios nos va a dar poder. Dios nos va a respaldar en lo que vayamos a emprender. Cuando siempre tengamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas y siempre lo estemos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Enséñame, ayúdame, corrígeme, disciplíname. Es tu voluntad, eres tú. Eres tú y es Él. Soy yo y es mi Padre. A la medida que tú lo obedezcas, es a la medida que tú vas a estar recibiendo la bendición. Si tú más rápido lo asimilas y lo entiendes y te dejas reposar en Jesucristo, más rápido van a venir lo que estás padeciendo hoy en día. Llámese enfermedad, llámese necesidad, llámese escasez. No sé, ¿qué estás padeciendo hoy en día? Enséñate a ser servidor de Jesús y sobre todas las cosas primero obedecerlo. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿De qué manera vas a prosperar? Cuando este libro de la ley tú lo estés meditando de día y de noche, vas a prosperar espiritualmente. Va a venir el crecimiento a tu vida. Vas a ser un cristiano maduro, ya no vas a ser un niño. Y como ya eres un cristiano maduro, ¿sabes qué? Va a venir la bendición de Dios a tu vida. Porque vas a saber que lo que Dios te esté dando, ¿para qué es? Para bendecir a tu casa, para bendecir a tu familia, para bendecir a tu prójimo,
para que crezca la obra de nuestro Señor. Porque un padre no le puede dar las bendiciones a un niño, porque a un niño se las roban. Y si tú eres una persona de 60 años y acabas de nacer el Evangelio, lo mismo da. Espiritualmente eres un niño y no sabes para qué es la bendición. Y por lo tanto llega el enemigo y te la roba. Que te infundió un dardo en la mente y ya te fuiste al mundo a comprar cosas que necesitabas o a hacer cosas que realmente no debes de haber hecho. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. O sea, es todo, es todo. Todo es toda la palabra. No nada más son unas sí y otras no, no, no. Cuando aprendamos a obedecerlo a Dios en cada uno de sus mandamientos que Él nos está enseñando, en cada una de nuestra vida va a crecer sin medida, porque Él es el que le va a dar el crecimiento. Él es el que nos da el crecimiento. No es el hombre, a través de la obediencia. Ya te le he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y por eso yo hablo lo que hablo y declaro lo que declaro. A mí no me interesa cómo esté el mundo, no me interesa cómo esté en la nación, no me interesa cómo esté nuestra ciudad. En el sentido de que yo no tengo temor de que vaya a venir algo sobre mi persona, no, porque yo he aprendido de su palabra. Y este capítulo y estos versículos son el cimiento de mi vida cristiana. Cuando lo estoy practicando y lo estoy poniendo en obra en mi diario vivir, es lo que Dios ha mostrado y me ha revelado y lo que me ha estado dando. No porque sea muy valiente, no. Porque busco su justicia. Busco su justicia. Y lo demás llega por añadidura. No tenemos que tener temor. Que anden matando, que anden robando. No, 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 no. Eso es allá afuera y para los de afuera. Y para los que no están dentro de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Para los que estamos dentro de su voluntad, Él me va a cuidar, Él me va a guardar. Donde quiera que vaya. No dice, vas a ir a un lugar, allá sí, acá no, no, no. Donde quiera que vaya. Ahora, ¿por qué donde quiera que vaya? Porque el Espíritu Santo es el que guía mi vida. Y el Espíritu Santo me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. No me va a llevar como voy al matadero. Y por eso Él va a estar siempre conmigo. No que esta carne me lleve a la inmundicia, no que me lleve al pecado, no que me... No, 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 nada de eso. Su Espíritu Santo es el que me va a guiar, así como guió a Jesús al desierto, así es el que me guía, porque ese es lo que yo decidí. Que sea Él en mí y que haga Él en mí lo que tenga que hacer y como lo quiera hacer. Cada quien toma la decisión. Porque yo en mi casa servimos a Jehová. ¿A quién quieres servirle? Al que no te dio ese cuerpo, al que no te dio la vida, al que no te dio una mujer, al que no te dio un hogar. Así hay mucha iglesia que le sirve más al que vino a matar, a robar y a destruir. Porque no les ha llegado la revelación de la palabra a sus vidas. Ese espíritu inmundo que se mueve sobre los aires, de fornicación, de adulterio,
Mejor lo obedecen que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y llámese robo, llámese secuestro, llámese alcohol, llámese lo que sea. Mentira, engaño. Hay gran cantidad de la iglesia de Dios que todavía se le sale mucho la palabra, estar mintiendo, estar hablando mentiras y mentiras y más mentiras. De su boca salen palabras corrompidas. A cada instante, en vez de que sea una fuente de agua dulce, cada quien tome su decisión, examine su vida y lo que tenga que hacer, hágalo. No hay que esperar que el pecado nos destruya, porque el pecado nos persigue y nos acecha donde quiera que andemos y nos encontremos. Téngalo bien entendido. ¿Sí? El pecado es como una guarura que va junto con usted. Si usted no expone el pecado lo va a exponer a usted. Así que mejor tome decisiones sabias y pídele la revelación a Dios de la palabra y del plan y del propósito que tiene acerca de su persona, acerca de su familia, acerca de su trabajo, para que usted viva en éxito, para que lo que emprenda prospere y lo que vaya usted haciendo, caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria, para ser más que vencedores en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús.